Bienvenidos. Este es el segundo video de infectología y parasitología. Vamos a empezar con influenza. Y influenza venía muy bien en las guías mexicanas y decidí tomarlo como base. Empezamos con la causa de la influenza, que, bueno, es la enfermedad respiratoria más frecuente que requiere atención médica. Recuerden que pues a veces la gente se confunde con una gripa cuando la quieres vacunar y no quiere, cree que la vacuna es para la gripe, pues no, la influenza es otra enfermedad más severa. Hasta 5 a 20% de la población puede tener influenza en una temporada, ¿no? La enfermedad puede ser grave y puede causar la muerte, principalmente en los que son menores de 2 años o mayores de 65 años de edad o que ya tengan cualquier enfermedad subyacente. Y aquí en la guía te dan un panorama, ¿verdad?, de todas las enfermedades, que nefropatía, hepatopatía, neumopatía. Ponen muchas de las posibles enfermedades subyacentes que ya puede tener alguien. La prevención, bueno, pues es la vacunación, protocolo de higiene respiratoria, contactos y de gotas, ¿verdad? A veces las personas creen que es la única forma de contagio es a través de que tosan, ¿verdad? Pero se les olvida que todas las superficies que están tocando pueden contagiarles la influenza porque permanece viable para contagiar, se puede decir que por fomites. La vacunación debe ser hecha o administrada al personal de salud hospitalizados que tengan más de 6 meses de edad. Debe haber una población anual a toda la vacunación anual a toda la población y de preferencia entre los 6 meses y los 5 años o los mayores de 60 años. Y los meses que ellos recomiendan, ¿verdad?, en la guía mexicana, que sería en octubre y diciembre, porque pues de ahí viene la temporada desde diciembre, enero, febrero, marzo, y a veces todavía se pueden ver casos en abril. Esa es la temporada de la influenza. En embarazadas también vacunación. Entonces, estas son a quienes vamos a vacunar, y obviamente que puede ser pregunta de examen, ¿no? En quienes están más en riesgo y en quiénes son en los que consideramos que debemos de vacunar. Nuevamente, personal de salud, hospitalizados o que tengan más de 6 meses de edad, población anual, a todos. Pero si no, vas a vacunar a todos, de preferencia a los que son de 6 meses a 5 años o mayores de 60. Y en las épocas en que se vacuna es entre octubre y diciembre, y ya en embarazadas también. Ahora, no utilizar la viva atenuada que es la intranasal. Hay dos tipos de vacuna, la intranasal y la inyectada. La intranasal este año no se puso, 2007 estamos, porque no venía de muy buena protección. De hecho, se encontró un estudio de que no protegía muy bien. Entonces, ahorita se ha estado haciendo pura vacunación con inyección. Y en las indicaciones o contraindicaciones de la vacuna viva atenuada sería neumopatías en edad arriba de 50 años, inmunodeficiencia, hemoglobinopatías, diabetes, nefropatía, inmunosupresión, embarazadas o personal de salud que cuida inmunosuprimidos, obesidad mórbida, residentes de asilos, niños entre los 6 meses y 18 años de edad, que estén en terapia larga con aspirina, porque si les da, si requieren terapia prolongada con aspirina y les da una infección viral, entonces pues, estarían en riesgo del síndrome de Reye. En mujeres con potencial de embarazo en época de influenza, también ahí no utilizar la viva atenuada. Algo curioso de la de edad de 50 años, ¿no?, para que no se les olvide, una broma que nos hacíamos entre nosotros era de que a ti ya no te pueden poner la viva atenuada, ¿no? Como queriéndole decir de que ya estaba muy viejo, ¿no? Mayor de 50 años.
Ojo, la alergia al huevo no es contraindicación. Entonces, en una pregunta puede venir las contraindicaciones si te ponen alergia al huevo. No, ¿verdad? Porque se requiere el huevo en algunas vacunas para la producción. Prevención primaria, con oseltamivir o zanamivir en las primeras 48 horas post-exposición. Preexposición, mencionan darlo por 28 días o 42 días de oseltamivir, 28 días de zanamivir. Y post-exposición a todos los contactos de los que post-expuesto en un término de 10 días. A los casos sospechosos se les puede tratar con zanamivir o oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Lo ideal es darlo en las primeras 48 horas, pero a veces sí se da después si se ve que el beneficio va a ser muy grande, ¿no? Un viejito que dices, esto es una influenza, ya tiene las 48, está en el borde, a veces sí lo damos de todas maneras, pero obviamente que la efectividad no va a ser la misma. Y el diagnóstico se hace por medio de la reacción en cadena de polimerasa a todos los sospechosos con un cepillado nasofaringio. Casi siempre se utiliza más en hospitales, ¿verdad? El paciente que llega y que requiere hospitalización es al que le estamos haciendo el cepillado nasofaringio. Idealmente sería también en el consultorio, pero por lo menos nosotros en nuestro sistema de salud no lo hacemos en los consultorios, casi es para puros que van a ingresar al hospital y que llegaron con datos porque quieren hacer la epidemiología, estadística epidemiológica de la influenza. No se les olvide que es 75 miligramos cada 12 horas por 5 días para el tratamiento y que en las primeras 48 horas aquí no darle la viva atenuada. Estos son datos así claves, ¿no? Ahora, después de influenza, pues habría que pasar al siguiente tema que sería neumonía adquirida en la comunidad. Y esta ya está con las guías mexicanas también, ¿verdad? La incidencia en México es de 6% en menores de 40 años, 11% en mayores de 60 años y una mortalidad del 65% en mayores de 65 años. Ahora, Streptococcus pneumoniae es el germen causal más frecuente, 21 a 39% de los casos, y le sigue Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. ¿Cómo prevenimos la neumonía? Pues con la vacunación, ¿verdad? Obviamente que vacunar para influenza también está previniendo la neumonía porque la influenza se complica con neumonía bacteriana. Entonces, vacunar para influenza, pero también hay vacuna específica para el neumococo, esa se aplica cada 5 años. Para el neumococo se vacuna también a pacientes que tienen asplenia funcional o anatómica, mayores de 65 años y pacientes inmunocomprometidos. Esos a los que a fuerzas hay que vacunarlos con antineumococo. En nuestro sistema de salud vacunamos a todos, pero esas son las indicaciones absolutas. La vacuna tiene una efectividad del 60 al 70%, o sea que sí vale la pena vacunar contra la neumonía. Ahora, ¿quién tiene factor de riesgo para desarrollar neumonía comunitaria? Pues sería una edad mayor de 65 años, tabaquismo, alcoholismo, comorbilidad, que tengan EPOC, cáncer, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, inmunosupresión o que estén en tratamiento con esteroides. Obviamente que son puros factores que te están disminuyendo tu inmunidad. Los diabéticos tienen una cierta inmunocompromiso también, supresión se podría decir. La sospecha, bueno, te llega un paciente con fiebre que es arriba de 37.8. La frecuencia, pues aquí es una frecuencia respiratoria arriba de 25. Producción de esputo, mialgia, sudoraciones. Hay ausencia de inflamación o irritación orofaringia y en ancianos también es muy común que lleguen nada más con confusión
Ellos con cualquier tipo de infección pueden llegar con confusión, también con infección de vías urinarias. Entonces es cuando tenemos que sospechar, ¿no? Ahora, hay que solicitar una radiografía de tórax, que eso es parte del estudio del paciente con neumonía. Hay factores predisponentes que te hacen que tengas un tipo específico de neumonía. Y aquí les pongo una tabla en donde viene en ancianos, ¿verdad? Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, virus y Moraxella catarrhalis. En diabéticos, Streptococcus pneumoniae, alcohólicos, Streptococcus pneumoniae, otra vez, pero también puede haber Bacillus gram negativos, Legionella típicos, anaerobios y mixtos. ¿Por qué? Pues el alcohólico tiene mayor riesgo de tener broncoaspiraciones y no necesariamente debe ser una broncoaspiración masiva, pero sí suficiente como para ocasionar una neumonía. El uso de corticoides tiende a tener riesgo para Legionella. Y los pacientes con EPOC, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Después les voy a dar otra tablita aquí con lo de neumonía. Ahora, un paciente que tiene neumonía y que tiene además una bacteremia, entonces se considera que tiene un marcador de mayor gravedad y va a ser más frecuente con Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, cuando se hace un hemocultivo, va a poder ser positivo en un 25% de los casos. Haemophilus influenza, Staph aureus, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae, todos estos pueden llegar a producir una bacteremia. Ahora, acuérdense, no se solicitan en la guía mexicana, no solicitamos hemocultivos de manera rutinaria. Casi siempre, a menos que sea muy obvio, no le toman hemocultivo, pero en los servicios de urgencias es muy común que cualquier paciente que ingresa con fiebre se le tome hemocultivo. Pero para fines del ENARM y de las guías mexicanas no es rutinario. Y los cultivos de expectoración tampoco se consideran que sean muy sensibles. Pero si se hace y se llega a ver en la tinción de Gram que el paciente tiene diplococos positivos, pues ya te está diciendo que puede ser un neumococo. Sí hay que realizar un antígeno de detección de neumococo en orina para todas las neumonías adquiridas en la comunidad de moderada a severa. Esa puede ser una pregunta capciosa, porque como viene la guía es moderada y severa y no a los de neumonía leve. Y realizar detección de antígenos de orina para Legionella para las severas, ¿verdad? Y tiene una sensibilidad de 80% y especificidad del 95%. Entonces, antígeno neumococo en orina, moderada y severa, la neumonía, y en las severas también para antígeno para Legionella. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Pues infiltrados radiográficos, ¿verdad? Con una consolidación lobar, multilobar, puede haber bronconeumonía, infiltrados intersticiales, estas lo tienden a dar un poco más lo que son las neumonías atípicas, y un 35 al 57% de los pacientes pueden tener un derrame pleural en la radiografía inicial, ¿verdad? Puede ser también pregunta de examen. Valorar la severidad de la neumonía. Hay dos índices que se utilizan principalmente. Uno es el que le decimos de POINT, ¿verdad? Que es el Pneumonia Severity Index, es índice de severidad de la neumonía, y el Curve 65, que es otro un poquito más sencillo. Este requiere de varios parámetros y algunos de ellos pues no son clínicos, son laboratoriales. Entonces, pues se requiere ya tener al paciente en urgencias, ya valorado y ya después decidir. El Curve 65 ocupa nada más la urea, es el único que requiere así pues más detalle, ¿no? De laboratorio. Y bueno, aquí les pongo los puntos que toma el POINT, que sería la edad, comorbilidades como cáncer, insuficiencia cardíaca,
y cualquier otra comorbilidad como hepatopatía, POC, todo eso. En el examen físico valora la frecuencia cardíaca, la presión arterial y si existe confusión. Laboratorialmente se observa el pH, BUN, sodio, hematócrito, oxígeno y el derrame pleural. Entonces, esa sería la radiografía, ¿no? Entonces, eso es lo que da la valoración de Point. Y el Curve 65 valora que si hay confusión, elevación de urea o nitrógeno ureico, una frecuencia respiratoria arriba de 30, presión arterial menos de 90, la sistólica o la diastólica menos de 60, la edad que sea arriba de 65 años y lo que te está hablando es de un riesgo de mortalidad a los 30 días. Aquí estamos, esto sería de la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la urea, la confusión y la edad de los 65 años. El puntaje, pues, alguien que no alcanza, lo que se tienen que acordar es de que si llega a 2, el puntaje requiere ser hospitalizado. Si está en 0 o en 1, no requiere hospitalización. Y los pacientes que ya están arriba de 2, que sí van a estar hospitalizados, pero que aparte llega a 3 o a 5, ¿verdad? La mortalidad va a ser más alta. Si bien la mortalidad en el primer 0 puntos es 0.7 y 1 punto, 2.1 de mortalidad, 2 puntos 9.2, pero ya 3 a 5 da una mortalidad de 15 al 40% y el paciente debe ser valorado por si requiere ingresar a cuidados intensivos. Hay también se trata a veces de usar el CRB, que sería sin tomar en cuenta la urea o el nitrógeno ureico, y ahí nada más se recorren los puntos, ¿verdad? Que ya con un punto ya requeriría hospitalización. Ahora, siguiendo con la neumonía, el tratamiento para la neumonía, bueno, no ordenes fisioterapia porque no tiene beneficio. Entonces, si les ponen ahí algo que no tenga beneficio, sería la fisioterapia pulmonar. Oxígeno solo si el paciente tiene una saturación menor de 94. El dolor pleurítico puede ser manejado con antiinflamatorios no esteroideos. Revalorar a un paciente ambulatorio, al que dijimos que no se iba a hospitalizar, hay que revalorarlo en 24 horas. Y algo que ponen como buena práctica clínica en la guía mexicana, que sería medir el oxígeno cuando el paciente ingresa al hospital. Cultivos antes de de dar antibióticos. Administrar antibióticos en las primeras 6 horas. Aconsejar al paciente que deje de fumar y vacunarlo contra la neumonía. Esas son medidas de buena práctica a pacientes que ingresan con neumonía a un hospital. Aquí tenemos un paciente que tuve yo hace unos meses, en donde tuvo una neumonía lobar con atelectasia combinada. Aquí está, era atelectasia y aparte neumonía. Y cuando ves una atelectasia, debes a veces sospechar e investigar un poquito más a fondo cuando se le quite la neumonía, porque puede tener un cáncer y es una neumonía post-obstructiva. Eso era lo interesante de esta radiografía. No se le demostró cáncer a este paciente, pero sí hay que investigarlo. Ahora, aquí tenemos diferentes situaciones y diferentes antibióticos que pueden ser administrados. El tratamiento empírico para una Streptococcus pneumoniae, y esto estamos basándonos en guías mexicanas, sería amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, o doxiciclina si hay alergia a la penicilina. También se puede usar claritromicina. Streptococcus pneumoniae, en donde ya sabemos que tiene cierta resistencia, entonces se puede dar levofloxacino, norfloxacino, cefalosporinas de tercera generación, más un acitromicina, un acrólido, acitromicina o claritromicina. Entonces, si hay resistencias, puedes dar una monoterapia con levofloxacina o la combinación de macrólido con cefalosporina de tercera generación. Cuando
La neumonía es ya un poco más moderada. Se considera recomendado agregar el macrólido a la amoxicilina, no darlo como monoterapia. Y en un paciente que está hospitalizado, que tiene una severidad baja a moderada, pero que sí requirió hospitalización, básicamente es lo mismo que cuando era resistente, que es levofloxacino o moxifloxacino con cefalosporina de tercer grado, de tercera generación con macrólido. En una neumonía severa, se da intravenosa el medicamento que sería amoxicilina con clavulonato. Aquí le estamos agregando algo contra beta-lactamases a esta neumonía severa. Amoxicilina con clavulonato y se da intravenoso. Y también se puede usar la cefalosporina de tercera generación con los macrólidos en los pacientes que son alérgicos. De hecho, esta es una práctica común, dar la cefalosporina y el macrólido casi automáticamente a todos los que hospitalizamos con neumonía. Neumonía por aspiración. La amoxicilina con clavulonato tiene una buena actividad contra anaerobios y gram negativos, entonces es buena para aspiración. Un paciente que se puede manejar ambulatoriamente también se puede dar, pero se puede dar intravenoso también. Ahora, si la neumonía es por aspiración, si la neumonía es por Staphylococcus aureus, cuando es por Staphylococcus aureus sensible, se le da dicloxacilina con o sin rifampicina. No, ya depende del criterio clínico. Cuando es meticilino resistente, entonces vamos a dar vancomicina y eso lo van a ver durante todo este curso de infectología, que Staphylococcus, meticilino resistente, vancomicina es el tratamiento de primera elección. Así de sencillo. También se puede dar ticoplanina o linezolida, que son un poquito más caros. Y en la legionela es adecuado dar fluoroquinolonas o claritromicina. Todo esto se los voy a dar en una tabla. Ahora cambiamos, sigue en lo respiratorio, pero cambiamos de bacteria y nos vamos a lo que sería la tuberculosis. Y también aquí la guía muy completa de la guía práctica clínica, la tomamos como algunas de las bases, entonces ya viene incluido lo de la guía de práctica clínica aquí. En México, en el 2006, hubo 16,404 casos. Y la mayoría de las veces la tuberculosis fue pulmonar, 84%. Meningia, 1% nada más. Y había otras formas, 15%. Y el 18% de los casos de tuberculosis habían estado asociados a pacientes con diabetes mellitus. Y el 9% había estado asociados a VIH-Sida. Es producido por un grupo de micobacterias de tuberculosis y hay varios tipos de genos que sería subtipo de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Penipedi, Capreae, Microti y Caneti. Son los tipos de tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir tuberculosis? Bueno, pues un estado inmunológico de inmunocompromiso, un paciente que tiene VIH, neoplasias, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, que han sido tratados con inmunosupresores, desnutrición, diabetes y tabaquismo. ¿Cómo prevenimos la tuberculosis? Bueno, uno es tratar los casos de tuberculosis de una manera adecuada, y la manera más adecuada que se ha visto es mediante una terapia observada directamente, en donde se les da un curso corto relativamente de 6 meses para tuberculosis pulmonar que no es resistente. Tratar los casos previene nuevos casos, y el otro es el tratamiento estrictamente supervisado, que no se
tan seguido como el DOTS, que es el observado directamente. ¿En quién vamos a sospechar? Bueno, pues se va a sospechar tuberculosis en un paciente que tiene ataque del estado general, que tiene pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos. Todos es el síntoma más común. En la minoría de los casos en realidad hay hemoptisis. Tos y expectoración con hemoptisis arriba de 2 semanas se debe hacer vaciloscopía a esos pacientes. Es una indicación de vaciloscopía si el paciente está tosiendo por más de 2 semanas con hemoptisis. El PPD lo vamos a realizar a todos los pacientes sospechosos o contactos de pacientes que sabemos que tienen tuberculosis y puede ser negativo hasta en el 25% de los casos. El diagnóstico de la tuberculosis se hace con la tinción de Barr o tinción de Ziel-Nielsen, en el caso de que hay recursos un poco más limitados. Aquí le decimos el acid fast, que es un tipo de tinción también, y que sería como el Barr. Hay que tomar 3 muestras en 2 días, y es rápido. Se puede identificar a los pacientes de alto riesgo con hacer la vaciloscopía, porque el de alto riesgo está más bacilífero, tiene más bacilos y va a ser más infectante. Entonces esa es la utilidad de hacer la tinción. Pero lo más sensible va a ser el cultivo. El cultivo, pero va a tardar de 4 a 6 semanas. Se debe realizar si el paciente después de 2 meses de la vaciloscopía es positiva y casos nuevos. Entonces, hay que hacerlo. Un paciente que ya le estamos dando tratamiento y sigue positivo después de 2 meses requiere un cultivo y todos los casos nuevos. Se debe hacer de hecho simultánea la vaciloscopía porque se hace uno inicial, ¿verdad? Junto con la vaciloscopía y luego se repite a los 2 meses si aún está positiva la vaciloscopía. Si no, pues no va a salir nada de todas maneras. También se puede hacer la reacción en cadena de la polimerasa y es mucho más sensible y específico. A mí me tocó ver pues cultivos que tienen medios líquidos y que son más rápidos para la detección de tuberculosis, pero estamos basando un poco en la guía, ¿no? Se debe hacer pruebas de farmacosensibilidad. Es importante saber si la tuberculosis es resistente. ¿Y a quién le pedimos farmacosensibilidad? Bueno, si el paciente ya nos llega con tuberculosis, pero él ya había fracasado un tratamiento previo, hay que hacerlo. Si hay una recaída, si abandonó tratamientos previos, hay que hacer farmacosensibilidad. O el paciente ya fue contacto de un paciente que se conoce que tiene multidrogoresistencia. Y como habíamos mencionado antes se vuelve a repetir. Si al segundo mes la vaciloscopía es positiva, no solamente se hace cultivo, pero también se le va a hacer la farmacosensibilidad. Hay que solicitar una radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax no es patognomónica, aunque puede ser sugestiva, pero no es patognomónica. Y va a haber, típicamente se habla de los infiltrados en los lóbulos superiores, las cavitaciones, que no son de cavidad tan delgada, tiene que ser así una cavidad de grosor mediano, ¿no? A diferencia como de las cavidades de la coccidioidomicosis, que tienden a ser un poco más delgadas las cavidades. El derrame pleural y algo que puede venir en una pregunta de examen, que si el paciente lo van a aislar, lo van a hospitalizar para poder aislarlo, no. El paciente, de hecho, lo quieres fuera del hospital, pero si ya cayó al hospital, pues sí tiene que estar aislado, pero no es una indicación de hospitalización. Nada más querer aislar al paciente, lo mejor es que se quede en su casa.
Ahora, el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? El estándar de oro es el tratamiento de 6 meses de isoniazida, rifampicina y luego dar 2 meses de piracinamida y etambutol. Estamos hablando de 4 drogas aquí. La adherencia al tratamiento es mayor, es el factor determinante del éxito. El paciente que se adhiere más al tratamiento es el que más va a tener efectividad de curación. Sí, cuando decimos que el paciente tuvo falla al tratamiento médico con los antiquímicos, cuando a los 5 meses todavía está positiva la baciloscopía, se dice que el paciente falló el tratamiento antituberculoso. A los 5 meses la baciloscopía es positiva. En casos de farmacoresistencia, debemos de hacer una baciloscopía y cultivo mensual hasta que sea negativo. Después se hace una baciloscopía mensual con cultivo trimestral. Entonces, ya que se negativizó, lo estabas haciendo cultivo y baciloscopía cada mes, y cuando se negativiza, entonces sigues haciendo la baciloscopía cada mes, pero el cultivo ya lo pasas a cada 3 meses. Se debe hacer un peso inicial y mensual, y se debe hacer una radiografía inicial y a los 6 meses. Radiografía inicial y a los 6 meses. Ahora, se debe estar monitorizando en estos pacientes la creatinina, el potasio mensualmente. Si está en un medicamento inyectable, como en el caso de la streptomicina. Hay que solicitar la tirotropina cada 6 meses si el paciente está recibiendo etionamida o protionamida. Hay que pedir la tirotropina, la TSH, básicamente. Las pruebas de funcionamiento hepático se solicitan cada 1 a 3 meses si están tomando piracinamida de manera prolongada, o sea, más de los 2 meses. El VIH se debe solicitar en todo paciente que es diagnosticado con tuberculosis y por razón necesaria, porque a veces estos pacientes durante su tratamiento pueden contagiarse con VIH de todas maneras. Se debe también realizar una prueba de embarazo en el inicio y también mensual, o sea, según necesario durante el tratamiento, porque pueden salir embarazadas. A todos los pacientes se les vacuna con BCG en ciertos países, incluyendo México, cuando nacen. Entonces es una terapia que nos va a dar una inmunidad activa contra la tuberculosis y nos va a reducir la incidencia de la tuberculosis en el sistema nervioso central. Básicamente ponen reducción de tuberculosis de formas invasivas, ¿no? Como meningia o diseminada, pero principalmente el sistema nervioso central. Se puede revacunar en la primaria, en caso necesario, y volver a aplicar la BCG en la primaria. Eso es algo que no es una práctica común, pero sí está toda contemplada dentro de las guías mexicanas. La profilaxis en menores de 5 años, de 5 a 14 años que no están vacunados, mayores de 15 años si tienen VIH, inmunosupresión por 12 meses y se usa con isoniazida. La profilaxis se hace con isoniazida. Porque a veces pueden preguntar algo así de la profilaxis y les ponen rifampicina, piracinamida y no, es isoniazida. Ahora, voy a hablar de algunos datos claves que son interesantes también como para la tuberculosis. Se considera que un PPD es positivo si está arriba o igual de 5 milímetros en pacientes que son HIV positivos o que están en contacto estrecho con un paciente tuberculoso, inmunosuprimido o supresión o inmunocomprometido, que están utilizando esteroides más de 15 miligramos por más de un mes o que la radiografía ya es sugestiva, que ya tiene una radiografía sugestiva. Esos pacientes, 5 milímetros. Ahora, en pacientes con factores de riesgo epidemiológico, que sería vivir en asilos,
Arriba de 10 milímetros es puro riesgo epidemiológico. No tienen algo ellos personalmente que les pone en riesgo, sino nada más epidemiológicamente. 10 milímetros lo consideramos positivo, que es la mayoría de los pacientes, es la que se toma como cifra. Aquí nosotros tomamos en cuenta, en Estados Unidos, ¿verdad? Se sabe que el factor número 1 de riesgo para adquirir tuberculosis o de haber tuberculosis en un paciente en Estados Unidos es el hecho de haber vivido en México o que venga de México. Entonces, ya de entrada, el hecho de vivir en México es un factor de riesgo epidemiológico. Eso ya te da el de 10 milímetros. Por eso, en México no tienen este que es de 15 milímetros. Ese sí lo tenemos aquí, que es en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. No está en las guías mexicanas, pero sí está en las guías americanas. Y es obvio porque si ya estás aquí, tienes un riesgo epidemiológico. Entonces ya estás en 10 milímetros. El PPD negativo se puede repetir en 1 a 3 semanas y si es positivo o negativo, ahí es donde se toma como que es real, ¿verdad? Entonces, muchas veces está como dormida la respuesta inmune, lo repites y ya se hace positivo. Y si eso ocurre, se considera que es positivo. Si es negativo otra vez, pues no tiene. Y la otra prueba que se utiliza actualmente es la prueba de interferón alfa, que el nombre comercial, hay 2 tipos nombres comerciales, pero el más usado es el quantiferón. Y es más sensible que el PPD, pero un poquito menos específica que la tuberculina. Y en las guías se dice que se usan pacientes que han sido vacunados con la BCG. Entonces, a veces, por lo menos, y más aquí en Estados Unidos, dicen, no, viene de México, trae la BCG, mejor hazle quantiferón, porque creen que el BCG va a afectar la positividad del PPD. Y en realidad, después de los 5 años, es muy difícil que el PPD te dé una positividad que la BCG te dé una positividad para el PPD. En realidad, si tienes un PPD positivo después de la edad de 5 años, debes considerar que estuviste en contacto con la tuberculosis. No se debe dar tratamiento, ¿verdad?, profiláctico con rifampicina o piracinamida en el examen. Ya les estaba comentando eso, ¿verdad? Y siempre que venga en la opción de tratamiento, selecciona la terapia directamente observada, ¿verdad? Más si el paciente es un vagabundo o HIV positivo, definitivamente hay que estar observando la terapia, de que sí se tome las pastillas. No agregar un fármaco a un esquema que ya está fallando. Ese es otro dato clave. Entonces, si te dicen en la pregunta que el paciente falló y una de las opciones es agregar otro antifímico, esa no es la opción. Hay que cambiar totalmente el esquema. Ahora les pongo aquí un caso, ¿verdad? Es una paciente femenina de 38 años de edad asintomática, tiene un PPD de 10 milímetros, la radiografía es negativa. Fue vacunada con BCG en la infancia, pues tiene 38 años. ¿Qué recomiendas? Es tratamiento profiláctico con isoniazida de 9 meses. ¿Verdad? Sí, porque ya no es la BCG la que es, puede que venga otra opción ahí que diga, no requiere porque tuvo BCG. Entonces, eso no tiene nada que ver, ¿no? Vamos a pasar ahora a lo que sería la neumonía por Pneumocystis carini. Esto pues es raro en pacientes inmunocompetentes, se vio mucho en los pacientes con VIH. Ahora que ya tenemos una terapia antirretroviral altamente efectiva, ya no se ve la neumonía por Pneumocystis carini tan frecuente como antes. A mí sí me tocó ver varios casos en el internado y todavía en la residencia algunos. Y no me ha tocado ver recientemente esto. Ahora, ¿cómo prevenimos la neumonía por Pneumocystis carini? Pues se tiene que dar profilaxis a pacientes que tienen VIH y que su cuenta de CD4 es abajo de 200.
Después del tratamiento retroviral, si la cuenta sube arriba de 200 por 3 meses, ya no requieren profilaxis, pero recuérdense, el dato es arriba de 200 por 3 meses, no a la primera que le subió. Entonces hay que volver a repetir el CD4. ¿En quién sospechas que tiene neumonía por pneumocystis carini? Bueno, va a ser una disnea progresiva, tiene una tos pero no es productiva, fiebre, calofríos, sudor nocturno, pérdida de peso, y obviamente que debe haber un tipo de factor de riesgo epidemiológico, el paciente que ya tiene VIH o que por alguna razón puede estar muy desnutrido y inmunocomprometido, ¿no? La exploración física, pues los crépitos pulmonares, infiltrados pulmonares se van a ver en la radiografía y se debe solicitar esputo o lavado bronquial en caso necesario para tratar de detectarlo. La neumonía por pneumocystis carini tiene una clasificación de severidad y se va a clasificar en leve, moderada y severa dependiendo de la relación, o sea, la fracción inspirada de oxígeno, que es la FiO2 de la PO2. Si es menos de 35, o sea, es leve. Si es arriba de 70 y arriba de 70 es PO2 menos de 25 y FiO2 arriba de 70. Es moderada si la relación está en 35 y 45 y la FiO2 y la FiO2 arriba de 70. Y esta es la PaO2 de 35 y 45. Y severa si la FiO2 está arriba de, la PaO2 está arriba de 45 y la PaO2 menos de 70. ¿Sí? Entonces el paciente que tiene una neumonía, pneumocystis carini severa, su presión de oxígeno está abajo de 70, a diferencia del moderada que todavía estaba arriba de 70 y también en la leve está arriba de 70. Aquí está al revés, debería ser PaO2 y aquí FiO2. Está al revés. Pero básicamente arriba de 70 la PaO2 va a ser que es leve, ¿verdad? Y baja cuando está abajo de 70. Es severa. El tratamiento va a ser con trimethoprim, con sulfamethoxazol, oral cuando es leve o moderada, y debe ser terapia intravenosa si es severa. Si hubiera una alergia a sulfas, se puede usar pentamidina intravenosa, ¿verdad? El uso de pentamidina inhalada se llegó a asociar a neumotórax a veces. Había algunos casos. Y el uso de esteroides se debe hacer en las primeras 72 horas, ¿verdad? Si es un caso severo, ¿verdad? Entonces, en un caso severo, debemos de utilizar esteroides en pneumocystis carini. Se sabe que eso mejora la mortalidad en los pacientes. Y aquí tenemos un caso, ¿verdad? En el que es un paciente masculino de 30 años de edad con SIDA y es ya diagnosticado. Tiene un CD4 de 130, que es abajo de 200, y llega por disnea progresiva diaforesis. La gasometría muestra un pH de 7.48, el CO2 de 28, está barrido el CO2, y tiene una PaO2 de 62, o sea, es severa, ¿verdad? El tratamiento empírico de este paciente debe incluir, empíricamente se empieza porque es por pura epidemiología y nivel de CD4 y todo, no tenemos todavía diagnóstico bacteriológico. Va a ser mediante trimethoprim con sulfamethoxazol intravenoso, y este paciente sí requiere tratamiento con prednisona porque tenía criterios de severidad, que es la PaO2 de 62, está abajo de 70, ¿no? Pasamos a una patología totalmente distinta, que sería el anthrax. El anthrax
Se previene mediante vacunación post-exposición o se puede dar ciprofloxacina por 60 días. Cuando estuvo todo lo del bioterrorismo en Estados Unidos, estaban vendiendo en todas las ciudades de la frontera de México. Por todos lados veía los letreros de que estaban vendiendo ciprofloxacina, porque todos los americanos estaban yendo a comprar cipro, pensando que iba a haber un ataque de bioterrorismo hace algunos años. Los factores de riesgo, pues el viaje al Medio Oriente, África, Sudamérica, Asia, exposición a la lana o pelo de animales. Ese sería el caso normal de anthrax. Y en lugares endémicos como esos, y bioterrorismo. Ahora, el anthrax puede ser de dos modalidades, el cutáneo y el pulmonar. Cutáneo va a producir una úlcera no dolorosa que aumenta con el tamaño, con costra negra e inflamación alrededor, con bacilos gram negativos en el frotis. Entonces ahí se puede hacer un frotis y va a haber bacilos gram negativos, gram positivos. Ese es un dato muy importante para diferenciar de otro tipo de bacteria. Los bacilos normalmente son gram negativos y los cocos son gram positivos normalmente. Pero si ves bacilos gram positivos, aguas, puede ser anthrax. Anthrax pulmonar, pues va a haber disnea, fiebre, dolor en el pecho con el mediastino ensanchado en la radiografía y tomografía de tórax. Este es el dato aquí, el mediastino ensanchado. Eso no te da cualquier cosa. Entonces, el mediastino ensanchado, bacilos gram positivos, algún tipo de riesgo epidemiológico, ya está sospechando en anthrax. Un caso pequeño que les pongo, un paciente de 32 años, vea que trabaja para el gobierno americano, abre una carta y en la carta hay un polvo blanco, lo inhala. El paciente a los 5 días acude por dificultad respiratoria, fiebre, infiltrados pulmonares y tiene ensanchamiento mediastinal en la radiografía. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y tratamiento? Pues es que tenga un anthrax pulmonar y debe recibir ciprofloxacina más cualquier otros 2 antibióticos que cubran neumonía, que por lo general son, digamos, antipseudomónicos y bacterias como cefalosporina de tercera. Ahora, la fiebre manchada de las montañas. Estas casi siempre son preguntas que ponen en los exámenes. Más en quizás no venga tanto en el ENARM, pero sí puede venir en el USMLE. Pero no se confíen porque en el ENARM puede preguntar lo que sea. La verdad que yo considero que es más difícil que el USMLE. Luego les voy a decir por qué en algún video. Se debe sospechar el antecedente de haber viajado a una zona endémica, fiebre, primavera, verano, disnea, tos, cefalea, aparición de un exantema en los tobillos y las muñecas, y después aparición de la fiebre y trombocitopenia. Entonces fíjense cómo lleva un orden. No, para empezar, es en primavera y verano, tiene problemas respiratorios, pero luego tiene problemas también dermatológicos con el exantema en tobillos y muñecas, y luego después es la fiebre. La fiebre es de aparición tardía junto con la trombocitopenia. Pero fíjense en qué época es, ¿no? El diagnóstico es con inmunofluorescencia. El diferencial es la meningococcemia y la escherichiosis, aunque esto es más de la costa este de Estados Unidos, ¿verdad? La meningococcemia pues da coagulación intravascular diseminada, una púrpura palpable y petequias, y por el hecho de que produce trombocitopenia, pues a veces pudiera ser un poquito de diagnóstico diferencial. Obviamente que puede haber fiebre, pero pues esto es más severo, ¿no? Y el rayo nomás es en los tobillos y las muñecas. En la escherichiosis el exantema es central, no en los tobillos y muñecas. Y eso te ayuda a diferenciar. Hay máculas y pápulas.
Y el tratamiento va a ser con dicloxacilina, pero si está embarazada se puede utilizar cloranfenicol. Si saben, pues el cloranfenicol ha estado en desuso por su riesgo de producir anemia